Debo contarles que yo no leo la industria. Pero que el compañero Luis Alberto Sánchez me ha dicho aquí en la tribuna que en ese periódico, al que no hay que agregarle adjetivos, se ha dicho que hoy iba a haber una competencia entre la concurrencia de esta plaza y la concurrencia de los curiosos que iban a ver el resultado del match de fútbol, y que hoy se iba a decidir en esta plaza si nosotros triunfábamos o triunfaba el deporte. Para el inicio de un discurso político, como hoy, me toca la obligación de decirlo, es un premio muy poco feliz, porque la plaza de Trujillo ha respondido esta noche con toda la imponencia de una grandiosa manifestación, que esperamos que los escribas de esa hoja tengan la obligación moral de reconocerlo. Vamos a comenzar, compañeros, a una conversación obligatoria. Ustedes y yo significamos ahora una nueva categoría ciudadana. Yo soy candidato y ustedes son electores. Vamos a tratar, pues, de candidato a electores. Y vamos a investigar ante qué problema nos hallamos. Nos hallamos ante el problema de una nueva constituyente por la que ustedes van a votar y en la que eventualmente puedo yo resultar el beneficiario. Pero la constituyente significa para ustedes y para mí un enorme problema. Un problema capital, fundamental, sumamente serio. Nosotros nos hallamos no ante una convocatoria limpia, franca, honesta. Nosotros nos encontramos frente a una convocatoria que tenemos el deber ciudadano, ustedes como electores y yo como candidato, de cuestionar. La convocatoria no es limpia. Así lo dije yo en Arequipa y conseguí la aprobación multitudinaria de ese pueblo magnífico. La convocatoria lleva escondido un fraude. Nosotros vamos a ir, a despecho del fraude, a cumplir con nuestra obligación ciudadana. Pero debemos recalcar los alcances de esta convocatoria. En esta convocatoria
Yo lo denuncié en Arequipa y ahora vamos a reiterarlo. Se esconde, dije entonces, una voluntad de fraude. Ahora hay evidentemente la confirmación de esa voluntad. Nosotros hemos aspirado a una constituyente que nos diera la expresión de que volvíamos a ser un pueblo soberano, que recuperábamos nuestra dignidad cívica de ser un pueblo libre. Y nosotros creíamos que el camino de una convocatoria limpia, amplia, sencilla y clara significaba el camino de la recuperación democrática que el Perú aspira. Pero nos encontramos con ciertas formas artificiosas agregadas a la convocatoria que nos obligan a cuestionar la sinceridad y el limpio manejo de la Junta Electoral o del gobierno frente a esta convocatoria a la cual estamos todos abocados. ¿Qué significa el voto preferencial? El voto preferencial es un artificio inventado por algún funcionario de la Junta Electoral Nacional o por algún funcionario del gobierno, que significa interponerse entre la voluntad ciudadana de emitir el voto claro y simple con un artificio que significa dificultad operativa y que tiene por objeto disminuir la importancia de los partidos. El voto preferencial va dirigido contra todos los partidos. Ingenuos son los que, siendo partidos, no se dan cuenta de este hecho. Pero va dirigido también y en forma más directa contra el único partido que tiene antecedentes, fuerza, vigor, disciplina e importancia, que es el Partido Aprista. El voto presidencial tiene por objeto quitarle fuerza a los partidos y al nuestro, demostrar, disminuir su majestad de primer partido organizado de la República. Disminuir también el prestigio de nuestra democrática jerarquía dirigente. Significa al mismo tiempo imponernos dificultades que para el ciudadano peruano que vive en los Andes o que no está muy avesado en las prácticas y en los trámites de una elección van a significar dificultad y obstáculos. Y esta es la primera conjura, ahora ya la llamaremos así, que conspira contra la sencillez y claridad del proceso electoral.
pero tras de ella hay otra. El jurado electoral, con anuencia del gobierno, ha impedido que unos 170.000 o quizá 200.000 ciudadanos peruanos residentes en el extranjero no puedan votar. Les ha negado el derecho del voto. Y acontece que hay en Venezuela, por ejemplo, unos 60 o 70.000 peruanos que han ido a ese país hermano a trabajar en busca de recursos de mejor vida que aquí no tienen. Y entonces estos ciudadanos, que en gran número representan pues una fuerza popular consciente, alfabeta, trabajadora, que vive en Venezuela de su trabajo, están impedidos de votar, de ejercer el sagrado derecho del voto. Nosotros preguntaríamos, ¿qué derecho tiene el jurado electoral o el gobierno mismo de negarle el derecho del voto a tan gran número de ciudadanos peruanos que viven y trabajan libremente y que querrían formar parte del electorado peruano? En Estados Unidos hay probablemente unos 100.000 ciudadanos del Perú. Y de ese gran número, la mayor parte, porque muy pocos son burócratas, trabajan, viven de su trabajo y representan un poco aquello que se llama la fuga de los talentos. ¿Qué derecho tiene el jurado electoral o el gobierno de cerrar el derecho de votar a esos ciudadanos peruanos? Es una pregunta y una objeción que nosotros hacemos como partido, los apristas. Casi todos serían votos apristas, compañero. La mayor parte. Y ahí está el secreto y ahí está la respuesta que usted me da. Por eso se ha impedido y se les ha negado el derecho del voto a los numerosísimos peruanos que viven en Venezuela y que viven en los Estados Unidos. Esa es una de las segundas críticas que nosotros tenemos que hacer al trámite electoral que va a realizar. Hay otra objeción que nosotros hemos hecho. A cada personero electoral se le cobran 8 soles, una cantidad que yo he llamado el peaje electoral, el pago de pasar por la garita electoral, 8 soles por cabeza, si van a desempeñar las funciones de asesores electorales. Estos hechos, que ya están consumados, significan, en mi opinión, formas claras de intención fraudulenta en las elecciones. Naturalmente que nosotros hemos cumplido con la obligación de protestar, hemos reiterado nuestra protesta
Y nosotros esperamos ir a la votación superando en cuanto se pueda las dificultades que se nos oponen. Pero de todos modos, nosotros como apristas debemos declarar que esa es una intención manifiesta y un propósito claro de interferir un fraude en las elecciones que debieron ser limpias y democráticas. Esta es una reflexión que yo hago a todos los electores del partido que van a encontrarse con las dificultades de buscar la letra y el número y por último la preferencia. El plan es un plan antidemocrático. Esto debemos entenderlo nosotros claramente. Porque la democracia surge de los partidos organizados. Y nosotros deseamos que la constituyente erija un sistema democrático limpio y auténtico. Sin embargo, nos hallamos frente a estas dificultades que estoy seguro podremos superar con nuestra decisión y nuestra voluntad, pero que significan para nosotros la primera demostración de que no hay intenciones claras y abiertas para franquearle al Perú la posibilidad de una recuperación democrática genuina. Advierto que contra esta realidad tendremos que ir nosotros a votar a la constituyente. Tenemos que votar a la constituyente y superar en cuanto sea posible todas estas dificultades y todos estos artificios. Pero aquí nos encontramos, compañeros, con el grave problema que encaramos todos los peruanos de buena voluntad. ¿Cómo surge de una constituyente una república justa, una república como nosotros los apristas la denominamos de pan y libertad? ¿Cómo surge sin nuestra preocupación atenta y constante por prever y por remediar todos estos signos de mala intención que figuran en la aparente amplitud generosa de esta constituyente? Tenemos que ir a la constituyente con el propósito de crear un nuevo Estado, pero tenemos que asegurarnos de que el Estado tendrá la garantía, o debe tener la garantía, de que su potestad jurídica no sea defraudada. El problema es muy serio para todos, porque se trata de recuperar para el Perú la soberanía popular. Y tenemos que preguntarnos cómo surge esa soberanía, cómo se afirma y cómo se garantiza. La constituyente será una constituyente desarmada. Y nosotros tendremos que ir a procurar la garantía que debe tener el pueblo soberano para así, inerme, ejercer su fuerza y garantizar su estabilidad.
Los gobiernos de fuerza se garantizan con la fuerza, pero los gobiernos sin fuerza deben garantizarse por la conciencia soberana del pueblo y por el hecho jurídico de sus expresiones que podríamos llamar expresiones tutelares. ¿Cómo garantizamos tutelarmente la fuerza de un ciudadano que representa la soberanía con el principio de la libre elección, con el principio de la votación popular que lo respalde? La constituyente tiene que dedicarse fundamentalmente a darle a ese ciudadano todo el respaldo posible que la Ley Suprema de la República puede ofrecer para asegurar en ese ciudadano la fuerza y el poder que representará la función que él desempeñe. Nosotros sabemos que al implantarse un gobierno totalitario se usan todos los términos constitucionales que permiten dar a los cargos públicos que el Estado totalitario otorgue el cariz y el aspecto de funciones legales, cuando esos cargos están, según la Constitución, determinados como cargos que emergen de la voluntad popular. Este es un problema jurídico, pero es un problema que la Constitución debe cuidar. Un alcalde, por ejemplo, bajo un gobierno totalitario, es nombrado por el ministro de gobierno. Y ese nombramiento le da título y autoridad para ejercer el municipio que, según los principios constitucionales, solo puede ejercer como resultado de una elección popular. Un alcalde no puede ejercer su alcaldía si no está elegido por el pueblo. Pero aquí, y bajo un gobierno totalitario, el alcalde es nombrado por un ministro y entonces ejerce la alcaldía e impone principios, preceptos y reglamentos, usurpando funciones. La constituyente debe, en primer término, procurar garantizar jurídicamente que los cargos electivos, los cargos que no proceden sino por función popular, por elección popular, no tengan validez si son conferidos en forma totalitaria. ¿Entendemos? Nosotros creemos que una constituyente que tenga por objeto, en primer término, procurar la defensa jurídica de los funcionarios que deben ser respaldados por la potestad de una elección popular y que acepten funciones de gobiernos totalitarios, la Constitución los declare incursos en la pérdida de derechos políticos. Por ese camino, nosotros podríamos garantizar en parte la estabilidad de los gobiernos civiles y constitucionales, sin riesgo de que sean destruidos y usurpados por gobiernos totalitarios de hecho.
No se trata, pues, compañeros, de una constituyente a la cual le podamos adjudicar los calificativos y las definiciones que dan los pueblos desarrollados a sus normas jurídicas. Nosotros somos un pueblo subdesarrollado, que hemos vivido copiando legislaciones extranjeras, definiciones extranjeras y organizaciones extranjeras. La soberanía popular debe emerger y debe ser sostenida por los partidos políticos. Pero los partidos políticos deben ser organizaciones que surjan en el país mismo en que aparecen y que no signifiquen la reproducción, la copia o el plagio de definiciones políticas de otras latitudes. Nosotros hemos vivido durante 100 años copiando preceptos, teorías, doctrinas de Europa. Y nosotros ahora, frente a la realidad presente, vemos que, por ejemplo, cuando se trata de convocar a una elección de constituyente, es permitido que aparezcan como hongos partidos políticos que son el resultado de aglomeraciones, de grupos, de conjuras, pero que no representan el surgimiento de una voluntad popular a la que garanticen y protejan teorías, doctrinas y principios del país mismo. Nosotros tenemos partidos políticos todos con antecedentes extranjeros y nombres extranjeros. Tenemos la democracia cristiana, copia de la democracia cristiana de Alemania y de Italia. Tenemos el pseudo-socialismo, que es copia de la socialdemocracia de Europa. Tenemos los partidos que reproducen, pues, como decía el viejo filósofo Hegel, reproducen el reflejo de Europa. Y cuando no es un reflejo disimulado con denominaciones más o menos tomadas de cualquiera matriz europea. El Partido Aprista es el único partido con nombre propio, sin copia extranjera. Si ustedes ven en el catálogo de los numerosos partidos que han aparecido con motivo de la aproximación de la proximidad de la constituyente, ustedes convendrán que nosotros somos los únicos que representamos un partido con nombre propio. No somos ni socialistas, ni demócratas, cristianos, ni con todos esos nombres que se han improvisado recientemente, todos tomados de los nombres europeos. Nosotros no. Nosotros somos apristas. ¿Qué quiere decir aprista? Así habría que preguntarle, como le preguntaban al poeta Vallejo cuando le dijeron, ¿qué quiere decir Trilce? Y Vallejo dijo, dígame qué quiere decir Enrique. Nosotros diremos que aprista sí quiere decir, con su propia significación, quiere decir un movimiento indoamericano nuestro, salido de aquí, que no trae copia exterior, copia ajena, que no es sucursal de organizaciones europeas
y que vive de su propia voluntad, de su propio querer, de su propia finanza, de su propia decisión. Somos el partido auténtico por antonomasia, el partido peruano, indoamericano, con un sentido, con un significado y con un propósito perfectamente propio. Pero los demás partidos que hoy aparecen, y sobre todo en la proximidad de las elecciones, aparecen como grupos y alianzas o nombres con siglas verdaderamente muy difíciles, son los partidos que indican la confusión política que vivimos, confusión que no ha tenido el cuidado de vigilar el jurado electoral. De manera pues que esa es la diferencia entre un partido auténtico y un partido advenedizo, circunstancial. El comunismo, como todos sabemos, es una sucursal de un partido europeo. Y las acciones que se desprenden del comunismo, como el maoísmo y el albanismo, o la patria roja, o la patria verde, la patria de color, son todas denominaciones arbitrarias que son producto de ese modelo imitativo que viene de Europa, que es ajeno a nuestra realidad. Sin embargo, frente a estos hechos concretos y ante la evidencia de un partido como el nuestro que garantiza absolutamente su autenticidad, no hay objeción. Todos tienen personalidad igual. Los partidos políticos en los países desarrollados son partidos antiguos, todos. La socialdemocracia tiene más de 100 años, el Partido Laborista inglés, y los partidos que han surgido como la democracia cristiana en Europa han surgido como resultado de contingencias políticas también europeas. La socialdemocracia se enfrentó al fascismo y al nacionalsocialismo, porque hay socialismos fascistas y socialismos no fascistas. Y Hitler fundó un socialismo nacional, que le llamó. Al término de la guerra fue necesario fundar un tipo de democracia que se llamó cristiana, por Adenauer en Alemania y por De Gasperi en Italia. De esos modelos ajenos en su origen y en las necesidades a que les dieron cabida en la realidad política europea, se imitaron aquí los mismos nombres. Y tomando esas copias, vivimos en esta confusión que ahora se hace manifiesta con motivo de la constituyente. El único partido auténtico, genuino, propio, es nuestro partido. Sin embargo, en los diarios y en el muestrario político de actualidad aparecemos en fila con todos los movimientos que circunstancialmente han aparecido. Movimientos advenedizos, movimientos adventicios, movimientos que no representan lo que el pueblo del Perú representa con su partido auténtico. Y sin embargo, a nosotros dicen, es un partido viejo. Y no se sabe aspirar la gloria de ser viejo. Llegar a viejo es muy difícil, sobre todo cuando se llega limpio.
compañeros, aquí se invierten los principios. Aquí vivimos en una etapa de confusión. Y en esa confusión nosotros corremos el riesgo de ser los campeones del esclarecimiento. Nuestra obligación es esclarecer todas las formas nebulosas que esa confusión nos impone. Y es la obligación de cada uno de ustedes, como ciudadanos, cumplir este papel de esclarecedores de la verdad. Aquí, por ejemplo, se olvida que los partidos grandes, que los grandes partidos que sientan principios teóricos y conceptos principistas doctrinarios, son partidos que surgen de los pueblos, que surgen de las clases, que surgen de antecedentes verdaderamente genuinos, que surgen de los pueblos. Aquí no, aquí sí es, ya está viejo, dicen. Y entonces se nos quiere hacer pensar confusamente en que las categorías de experiencia, de tiempo, de organización, no son categorías respetables. Son las categorías improvisadas las que dominan el ambiente y las que confunden el criterio público. A nosotros nos toca, compañeros, la difícil misión de pensar y reflexionar sobre estos hechos, porque estamos frente a una serie de realidades ficticias, aparienciales, que se nos presentan y nos oscurecen las vías posibles de un criterio claro. Y yo tengo que hacer este llamado a todos ustedes, porque todos ustedes son parte de la nueva responsabilidad. Ya no son simplemente ustedes apristas militantes en lucha, son apristas militantes en reflexión, en acción y en obra constructiva. Ustedes comienzan a ser protagonistas del pueblo, protagonistas del pueblo que busca su transformación, protagonistas de este gran partido que ha cumplido una obra muy difícil en 50 años, la obra de educarse, de perfilarse, de definirse. La obra de su categorización de primer movimiento nacional, con nombre propio, con ideas propias, con conceptos propios y con la realidad de propias soluciones. Esos somos nosotros, esos son ustedes. Y a mí me toca la obligación de hacerles estas reflexiones y recordárselos a ustedes, electores y yo candidato. Este es el discurso político que nos impone una situación difícil del país. Porque la situación del país, de la que todos somos testigos presenciales, es la situación de un país con el cual se ha jugado un ensayo que ha fracasado. Todos los peruanos hoy día sabemos de este fracaso. Y yo he venido advirtiéndolo a todos los pueblos del Perú frente a los cuales estoy hablando. Se lo dije al pueblo inteligente de Arequipa, donde comenzó mi advertencia nacional, para que no se pensara que nosotros, partido organizado, antiguo y definido,
Estábamos esperando muy contentos la convocatoria de la constituyente, como si todo estuviera bien hecho. Pero yo advertí al pueblo de Arequipa, con una resonancia realmente magnífica en todo el sur del Perú, que algo teníamos que decir frente a esta convocatoria, y que esta convocatoria no era clara ni sencilla, porque si hubiera imitado un modelo inglés, estaríamos conformes, mayoría simple y listo. Pero aquí no se trata de eso, se trata de una convocatoria, como se dice en trujillano, con ambigua. Se trata de una convocatoria que significa una convocatoria difícil, que no es la apertura de un camino franco hacia la democracia, sino que nos está interponiendo maniobras, artilugios, propósitos que no aparecen claros ni limpios. Y ya como candidato y ya como electores, nosotros tenemos la obligación de decir, sin fraude, vamos a las elecciones. Ahora hemos luchado porque el fraude sea descubierto. Lo hemos descubierto. Ahora iremos con ese fraude inicial a votar y esperamos que en esa votación no venga un nuevo fraude que consume la gran intriga.